este es el ejercicio 2, ¿no? Entonces nos piden ahí calcular, en este caso, el seno y el coseno. Bueno, hay que leer bien, ¿ok? Lo que se pide. En este ejercicio lo que nos piden es el seno y el coseno del ángulo, ¿ok? Sin el uso de calculadora, teniendo en cuenta que la tangente del ángulo es igual a esta segunda derivada en 1, 1, ¿ok? ¿De cuál es la sugerencia que se da? La sugerencia es calcular primero la derivada de segundo orden, ¿ok? Después que calculas la derivada de segundo orden, utilizas algo de trigonometría y teorema de Pitágoras para conseguir las evaluaciones que necesitas, ¿ok? Entonces, eso es lo más importante acá. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, vamos a usar derivación implícita. Entonces, ¿qué ecuación tenemos? Una circunferencia. Tenemos una circunferencia, ¿ok? Entonces, tenemos la circunferencia que es x a la 2, eh, x a la 2 más y a la 2 igual a 25, ¿ok? Entonces, tenemos esa ecuación de la circunferencia y nos piden la pendiente, la segunda derivada en 1, 1, ¿ok? ¿Cómo calculamos la segunda derivada? Bueno, primero que todo hay que calcular la primera derivada, ¿ok? Entonces, tenemos x a la 2 más y a la 2 igual a 25. Vamos a derivar de ambos lados. Derivamos de ambos lados, obviamente, con respecto a x, ¿ok? Y acá también derivada con respecto a x. Entonces, ¿cuánto sería la derivada de x a la 2? Obviamente 2x, ¿ok? Más, ¿cuánto sería la derivada de y a la 2? Obviamente 2y, pero como estamos derivando con respecto a x y la variable de la función que derivo no es x, entonces es implícita, entonces sería 2y por y', ¿sí? Y el otro lado, la derivada de 25, que es ¿cuánto? 0, ¿ok? Ahora, ¿qué hacemos? Aquí hay que despejar a y'. ¿Y cómo despejamos a y'? Bueno, simple, entonces lo que está sumando queda del otro lado restando, ¿ok? Y quedaría en este caso y' igual a menos 2x sobre 2y, ¿ok? Simplificamos acá y te quedaría solo menos x sobre y. ¿Estamos? Pregunta hasta ahí. Pregunta hasta ahí, chicos. Ah, profe. Listo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ahora lo que vamos a hacer es tomar la segunda derivada, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería la segunda derivada? Sería la derivada de quién? Sería la derivada, obviamente, de x sobre y, ¿ok? ¿Cómo derivo a x sobre y? Nuevamente, en este caso tengo un cociente, entonces aplico la regla del cociente, ¿ok? Aquí voy a aplicar la regla del cociente. ¿Cómo la aplico? Sería el de abajo, que es y, por la derivada del de arriba. La derivada del de arriba es la derivada de x, ¿ok? Pero la derivada de x da 1, menos el de arriba, que es x, por la derivada del de abajo. La derivada del de abajo, la de y, da 1, pero hay que multiplicar por la interna, porque en este caso esta función no está definida en términos de la variable x, que con respecto a quién derivo, entonces sería x por y', ¿ok? Todo esto sobre, en este caso y cuadrado, ¿ok? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, simplemente realizamos las operaciones aquí involucradas. Aquí una multiplicación simple es y menos x por y', ¿ok? Y debajo nos queda y cuadrado. Ahora reemplazamos en este caso el y'. ¿Quién es y'? Y' es quién? Menos x sobre y, ¿sí? Recuerden que aquí me faltaba un menos. Aquí hay un menos, aquí hay un menos, y aquí hay otro menos, que es este menos de acá, ¿sí? Entonces, esto quedaría menos, en este caso, x por menos x sobre y, ¿ok? Y al final, debajo quedaría y cuadrado, ¿ok?
Listo. ¿Qué nos quedaría ahí? Al final nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría realizar las operaciones que tenemos ahí involucradas. Entonces quedaría y menos quién. Acá si multiplicamos esto, si multiplicamos fracciones aquí, quedaría x por x, sería x a la 2. Todo esto entre y. Y el denominador me quedaría y cuadrado, ¿sí? Ahora, ¿qué hago? Hago una resta de fracciones. Este por este y este por este. ¿Ok? Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría arriba y cuadrado. Todo esto con menos afuera. Y cuadrado eh, menos x cuadrado. Todo esto entre y. ¿Ok? Y debajo quedaría y cuadrado. ¿Ok? Si coloco en este caso aquí un 1 y hago la división, ¿cómo quedaría? ¿Cómo quedaría? En el numerador tendríamos y cuadrado menos x cuadrado. Y en el denominador, ¿qué nos quedaría? Y al cubo. ¿Ok? Eso es. Pregunta hasta ahí. Aquí hemos aplicado la ley de extremos y medio. ¿Ok? Multiplica este con este y el 1 con el de arriba. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hay que hacer. Pregunta hasta ahí. Por acá el resto, Santiago, Nicole y Juan Diego. Entonces, por favor, las cámaras, ¿sí? Encendidas. Listo, preguntas. Ahora, ¿qué hay que hacer? Tomar esa derivada de segundo orden y evaluarla en qué? En 1, 1, ¿sí? Si evaluamos en 1, 1 la segunda derivada, entonces, en este caso, lo que hay que evaluar en 1, 1 sería, a ver si planeé el ejercicio bien, porque, digamos, acá, así, parece que no me funcionaría. ¿Ok? Hagamos lo siguiente. Vamos a ver qué pasó. Mm, acá hay algo. Obsérvese algo. Aquí hay un menos, ¿sí? Si lo notaron todos, entonces aquí quedaría más. ¿Ok? Aquí quedaría más y aquí quedaría más. ¿Ok? Me está comiendo el menos que estaba acá. Ahora sí. Entonces, si reemplazamos, en este caso, el uno, entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría 1 a la 2 más, en este caso, 1 a la 2, ¿sí? Y debajo, ¿qué me quedaría? 1 a la 3. ¿Estamos? ¿Qué estamos haciendo? Ya tengo la segunda derivada, me dio esto, lo evalúo en 1, 1. Pero esta evaluada en 1, 1, me quedaría ¿qué? 1 a la 2, 1 a la 2, perdón, sí, exacto, 1 a la 2 y acá 1 a la 3, ¿ok? Cuando haces el reemplazamiento, ¿ok? Y al final, ¿qué te queda? Te quedaría menos 1 a la 2 más 1 a la 2, ¿da cuánto? 2. ¿Entre quién? 1 al cubo, queda 1. 2 entre 1, ¿cuánto da? Menos 2. De la segunda derivada, evaluada en el punto, te da ¿qué? Menos 2, ¿ok? Entonces, ¿qué nos dice el problema? El problema nos dice, fijaos todos acá, que la tangente del ángulo es igual a esa segunda derivada evaluada en el punto. Entonces nos dicen que la tangente del ángulo es igual a la segunda derivada evaluada en el punto, en 1, 1, ¿ok? Pero evaluada en 1, 1, ¿cuánto dio? Nos dio menos 2, ¿ok? Entonces la tangente del ángulo que necesitamos estudiar sería menos 2, ¿ok? El cual yo puedo escribir como menos 2 sobre 1, ¿ok? Si me están diciendo que, por ejemplo, la tangente del ángulo es menos 2, la puedo reescribir de esta forma, y esto en base a la trigonometría, esto es cateto que, ¿Cateto adyacente? eso es cateto opuesto sobre cateto que adyacente, ¿ok? Eso es. Entonces, lo que tenemos es un triángulo rectángulo, ¿sí? Y ese triángulo rectángulo tiene por acá un ángulo teta
¿ok? Por acá, si queremos calcular la tangente del ángulo, eso va a ser cateto opuesto, que sería aquí en este caso, menos 2. ¿Quién sería el cateto adyacente? 1, ¿ok? ¿Y cómo calculo acá esto usando teorema de Pitágoras? Si quiero usar teorema de Pitágoras, ¿qué debo hacer? ¿Quién sería este lado de aquí? No sé. Ese lado r al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos catetos. Entonces igual a menos 2 a la 2 más ¿quién? Más 1 a la 2. Es decir, es igual a ¿qué? A 4 más 1. 4 más 1 es ¿cuánto? 5. Entonces r es igual a ¿quién? A la raíz cuadrada de ¿quién? De 5. Entonces si te piden que calcules, como acá el problema se te pide calcular el seno y el coseno, ¿qué hay que hacer? Bueno, seno del ángulo es cateto opuesto, que es ¿quién? Menos 2 sobre la hipotenusa. ¿Y cuánto es la hipotenusa? Raíz de 5. Eso es todo. ¿Y el coseno del ángulo qué es? Hacer cateto adyacente, que es quién? El 1, este es el adyacente, este es el opuesto, sobre la hipotenusa, que es cuánto? Raíz de 5. Y eso es todo, chicos. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? Listo. Solo falta Santiago Andrés. Ah, ya, listo. Bueno, entonces, el día del examen, todos con las cámaras ahí activadas, ¿ok? Bueno, vamos con el otro, la parte B. Entonces hay que derivar esta función, ¿ok? Entonces para derivar esta función, entonces hay que derivar a esta y hay que derivar a esta, ¿ok? Entonces tenemos la derivada de la suma de dos funciones, entonces deriva primero esta, ¿ok? Y luego derivas a esta, ¿ok? Esa es la recomendación. Para la primera hay que usar el teorema de la función inversa, ¿ok? Y para la segunda, para el segundo, hay que usar en este caso, eh, hay que usar la función logaritmo natural, ¿ok? Bien, entonces comencemos a calcular esta derivada. Entonces, ¿cómo calculamos la derivada de esta función, de la inversa de esta función, pero evaluada en el punto 3? ¿Cómo la calculamos? Entonces, tenemos que la función es f de x igual. Chicos, le terminé todo el ejercicio. La idea era que lo hicieran ustedes. Pero, bueno, ahí se lo adelanté un poco. Este se lo voy a adelantar también un poco. Nada más, no se lo voy a hacer todo. Entonces sería f de x es un cuarto acá, de x a la 3 más x menos 1. Eso es lo que tenemos ahí. ¿Ok? Listo. Listo, eso es. Ahora, este lo hicimos, ¿sí? Este lo hicimos en clase. ¿Recuerdan? Este justamente lo hicimos en clase. De todos modos, lo revisan. Se hizo en clase, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, entonces, lo que hay que hacer en este caso es mirar cuál es el valor de x que tú necesitas cuando te piden esa derivada en x igual a 3. ¿Ok? Entonces, si tú quieres calcular f a la menos 1 de 3, que es lo que vas a necesitar para aplicar el teorema de la función inversa, ¿ok? Tienes que ver, en este caso, cuánto es f a la menos 1 de 3. ¿Ok? ¿Cuánto sería f a la menos 1 de 3? ¿Cuánto es f a la menos 1 de 3? Es decir, ¿cuál es ese valor de x que tú reemplazas aquí? ¿Quién es ese valor de x que al reemplazar aquí te da 3? Nótese que si yo evalúo a f en 2, ¿cuánto me quedaría? Me quedaría un cuarto que multiplica a quién? A 2 al cubo, más quién? Más 2 menos 1. ¿Ok? ¿Cuánto da 2 al cubo? 2 al cubo, ¿cuánto es?
¿Están ahí? 2 al cubo es 8, entre 4 son 2, 2 más 2, 4 y 4 menos 1, ¿cuánto es? 3. Entonces, si yo tengo que f de 2 me da 3, ¿ok? Es porque 2 es igual a f a la menos 1 de 3, ¿sí? Entonces, como me están pidiendo la derivada de la función inversa y la derivada de la función inversa evaluada en 3, ¿ok? Porque eso dice el ejercicio, tiene que calcular la derivada de la función inversa. Pero esa derivada de la función inversa va a estar evaluada en x igual a 3, ¿sí? Entonces, como le están pidiendo evaluada en 3, entonces, bueno, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Derivada de la función inversa es igual, recuerden que hice el teorema de la función inversa, aquí sería 1 sobre la derivada de la función evaluada en la función inversa y esa función inversa evaluada en el punto, del punto 3. Es decir, va a ser igual a 1 entre quién, ¿cuánto da la derivada de la función? ¿Cuánto da f'? La derivada de esta función sería 3 cuartos de x a la 2 más x, ¿ok? Y esa derivada se va a evaluar en f a la menos 1 de quién, de 3. Entonces sería la derivada que dio esto, 3 cuartos de x a la 2 más x, pero evaluada en f a la menos 1 de 3. ¿Cuánto me dio f a la menos 1 de 3? F a la menos 1 de 3 me dio ¿cuánto? 2. Entonces, donde está la derivada, en vez de x, voy a reemplazar el 2. ¿Ok? Me quedaría por aquí un 2 a la 2 más 2. Bueno, ahí lo terminan ustedes. ¿Ya? Listo, entonces ahí que tengo por lo menos esta parte lista. ¿Ok? Eso es lo que he terminado. ¿Ok? He terminado esta parte. Ahora me falta esta. ¿Ok? ¿Cómo calculo la derivada de esa función? Entonces, nótese que por acá, vamos a llamarla z. Z es igual a, ya sabemos que aquí vamos a colocar de primero, vamos a colocar aquí el resultado que nos dio aquí, ¿ok? Que es un número. Ahora vamos a derivar a esto y después lo evaluamos en 3. Pero la función es seno hiperbólico de x elevado a la coseno hiperbólico de x elevado a la tangente hiperbólico de x, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculamos esa derivada? ¿Cómo calculamos esa derivada? ¿Cómo la calculamos, chicos? Ahí la sugerencia que les doy es que usen logaritmo natural, ¿sí? ¿Cómo calculamos esa derivada entonces? Bueno, simple, entonces, diciendo use el logaritmo natural, tome el logaritmo natural de ambos lados. Entonces, de este lado, logaritmo natural de z, y de este lado también tomamos el logaritmo natural. ¿Logaritmo natural de quién? De seno hiperbólico de x elevado a la coseno hiperbólico de x elevado a la tangente hiperbólica de x, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el logaritmo natural? Todo el exponente, en este caso de seno hiperbólico, lo vas a multiplicar. ¿Qué te quedaría? Coseno hiperbólico elevado a la tangente hiperbólico, ¿ok? Por el logaritmo natural de quién? De seno hiperbólico. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Cuando derives aquí, nótese que vas a tener un producto de dos funciones. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Derivar el producto. Si derivas el producto, bueno, de este lado, del lado izquierdo, derivando, ¿qué quedaría? La derivada del logaritmo natural de z, ¿qué sería? Sería z' sobre quién? Sobre z, ¿sí? Porque estamos derivando implícitamente, ¿ok? Y acá, ¿qué me quedaría del lado derecho? Daría el producto, ¿ok? Me quedaría la derivada de quién? La derivada del primero, es decir, la derivada de coseno hiperbólico a la tangente hiperbólico de x, esto derivado, por el segundo, que es quién? Logaritmo natural de seno hiperbólico de x, más la derivada del segundo, la derivada, en este caso, de logaritmo de seno hiperbólico, ¿qué sería? ¿Cuánto haría esta derivada? ¿Cuál es la derivada del logaritmo? 1 sobre qué? La función interna. ¿Cuál es la función interna? Seno hiperbólico de x, ¿ok? Por la derivada interna. ¿Cuál es la derivada de seno hiperbólico? Entonces, coseno hiperbólico de x, ¿ya? Entonces, esa es la derivada de esta función por
la primera función sin derivar, que es coseno hiperbólico de x por tangente hiperbólico de x. ¿Estamos? Listo, entonces, ¿cuánto da esto? Entonces, de este lado queda coseno sobre seno, ¿ok? Que multiplica esta expresión. Acá nos quedó, es coseno a la tangente, no es coseno por tangente, es coseno elevado a la tangente hiperbólica, ¿ok? Y aquí, coseno sobre seno, que es ¿quién? Cotangente, ¿qué? Cotangente hiperbólica de x por coseno hiperbólico de x elevado a la tangente hiperbólica de x, ¿ok? Ahora, aquí, ¿cómo derivamos? Hay que derivar a esto, ¿ok? Entonces, ¿cómo derivamos a eso? Bueno, lo mismo, entonces, para derivar a esto, entonces lo que tenemos que hacer es una sustitución, darle nombre a esto. Vamos a darle nombre W, por ejemplo. Vamos a llamar a esto W. Entonces tenemos que W es igual a coseno hiperbólico de x elevado a la tangente hiperbólica de x, ¿sí? Entonces lo que hacemos es que tomamos de ambos lados logaritmo natural nuevamente. Logaritmo natural de W igual a que este tangente hiperbólico va a multiplicar. Entonces sería tangente hiperbólico de x por logaritmo natural de el coseno hiperbólico de x, ¿sí? Y ahora, ¿qué hacemos? La regla del producto. Entonces sería W' sobre W porque estamos derivando a ambos lados. Derivamos acá y derivamos acá donde tengo un producto. Entonces sería la derivada del primero, derivada del tangente hiperbólico, que es secante hiperbólico de x, por el segundo, ¿sí? Más la derivada del segundo por el primero, ¿ok? La derivada del segundo por el primero sería la derivada, en este caso, del logaritmo de coseno hiperbólico, que sería 1 sobre coseno hiperbólico por la derivada interna, la derivada de coseno hiperbólico de seno hiperbólico, pero sin el menos, porque este es distinto a las trigonométricas. Seno sobre coseno, ¿cuánto da? Seno sobre coseno es tangente. Entonces, ¿qué me quedaría? ¿Qué me quedaría acá? Secante hiperbólico de x por logaritmo natural de coseno hiperbólico de x. ¿Ok? Seno sobre coseno es tangente, aquí tiene un tangente, entonces tiene tangente hiperbólico de x al cuadrado. ¿Sí? Eso es todo. Y si tú quieres despejar, porque necesitas a W', eso va a ser W, que multiplica a quién, a todo esto de aquí, ¿ok? Todo esto aquí, va acá, ¿ok? Y reemplazas W. ¿Quién es W? W del inicio, ¿quién es? Coseno hiperbólico elevado a la tangente hiperbólica de x, ¿ok? Por, en este caso, lo que tú sabes que va ahí, que es esto. Y listo, entonces lo que tienes que reemplazar es donde está x, tienes que reemplazar a quién, al 3, que es lo que se te está pidiendo. Sería coseno hiperbólico de 3, tangente hiperbólico de 3, todo evaluado en 3, ¿ok? Y ya he expresado todo eso en términos de 3, ¿ok? Entonces, chicos, eso es. Entonces, esto que está aquí, ¿qué tienes que hacer con esta derivada? Eso lo va a determinar ustedes. La tomas y la reemplazas en dónde? Aquí. Aquí se reemplaza. Se reemplaza, ¿ok? Después que la reemplaza ahí, ¿qué hay que hacer? Cuando reemplaza esa derivada, ¿ok? Lo que hace simplemente es despejar el z que está aquí. Como ese z divide, este z que divide, lo pasa del otro lado a multiplicar. Lo colocas multiplicando aquí con la derivada que vas a calcular, ¿ok? Y cuando lo coloques ahí, vas a tener a z', ¿ok? Y ese z' que deseas calcular, ese z' es el que sale de aquí, ¿ok? Y es el que vas a utilizar nuevamente acá, ¿ok? El z' lo vas a colocar luego acá en la derivada, acá en esta derivada, ¿ok? Entonces aquí lo que vas a colocar es z', ¿ok? Ese z' ¿dónde sale? Sale de acá de esta derivada que hemos hecho, ¿no? La que hay que despejar el z pasa a dividir, ¿ok? Pasa a multiplicar, perdón, todo esto que está acá, y al final, cuando lo pasa a multiplicar, tienes que escribir también el w, ¿ok? El cual en este caso fue derivado, y su derivada, nótese que nos dio esto de acá al final, ¿ok? Que al final la derivada tiene que terminar de reescribirlo ustedes. Eso es, chicos. Eso es. Ahora, pregunta hasta ahí. Como para que no estén copiando, le voy a compartir eso, ¿ok?
a ir un poco más rápido porque la idea es que lo hicieran ustedes, ¿no? Hacerlo yo, entonces no vamos a terminar en la hora. Ahí tienen lo que hicimos, ¿sí? Listo. Entonces, ahora qué vamos a hacer. El otro ejercicio. Derivación implícita, ¿ok? Acá tiene un problema de derivación implícita donde dice que tienes que calcular dos circunferencias, ¿sí? Dos circunferencias de radio 4, ¿ok? Esas circunferencias de radio 4 son tangentes a esta parábola, ¿ok? En el punto 1,2. Entonces te dicen que encuentre la ecuación de esas dos circunferencias. Si te dicen que las circunferencias tienen radio 4, entonces lo único que sabes de la circunferencia es eso, el radio. Te falta calcular los centros, obviamente, ¿ok? Entonces observe la figura, por acá les hice la figura de lo que estaría sucediendo, ¿ok? Esta de verde, esta es la parábola, ¿ok? Y estas ecuaciones de circunferencia son las que no conocemos. La única que conocemos es la parábola que y al cuadrado igual a 4x, ¿ok? Entonces, acá nos dicen, bueno, la recta tangente como sugerencia, la recta tangente de la parábola, también tangente a la circunferencia, ¿ok? Eso es, entonces si yo quiero calcular la ecuación de la recta tangente a la parábola y a la circunferencia que pasaría justamente aquí por el medio, ¿ok? Es tangente a las dos, ¿ok? Lo que vamos a hacer es basarnos en eso, ¿ok? Entonces lo que tenemos es lo siguiente, tenemos que calcular por acá la ecuación de la parábola es ya al cuadrado igual a 4x, ¿sí? Y nos están diciendo que la ecuación, las circunferencias son tangentes en 1, 2. Entonces comencemos por calcular la derivada de esta función, ¿ok? Entonces en 1, 2. A ver qué pasa. Entonces si calculamos la derivada en 1, 2, entonces tenemos que derivar implícitamente. Entonces derivamos de un lado a y cuadrado y derivamos del otro lado a 4x, ¿sí? Entonces, si derivamos esto, ¿qué quedaría? Si derivamos implícitamente ya al cuadrado, ¿qué sería? ¿Quedaría cuánto? 2y por quién? Por y'. Y de este lado, ¿qué me quedaría? La derivada de 4x queda ¿cuánto? 4, ¿sí? Entonces, si yo quiero despejar, en este caso, a y', ¿quién sería y'? Y' sería igual a 4, ¿entre quién? Entre 2y, ¿ok? 4 entre 2y, ¿cuánto sería? ¿Cuánto quedaría? Simplificas aquí, sería 2 sobre quién? Sobre y. Al final, esa derivada la tienes que evaluar en qué punto? En el punto 1,2. Si evalúas en el punto 1,2, ¿qué quedaría? Quedaría 2 sobre y. ¿Quién es y? En este caso y es 2, entonces sería 2 sobre 2. ¿Y cuánto da 2 entre 2? 1. Entonces la derivada evaluada en 1, 2, ¿da cuánto? 1. ¿Ok? Pregunta está ahí. Entonces, la recta que está aquí, la gráfica que les traje, esa recta va a tener pendiente 1. ¿Sí? Entonces la pendiente de la recta tangente, va a llamarla M1, va a ser igual a 1. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un punto de tangencia aquí, ¿ok? Tengo un punto de tangencia por aquí, un punto de tangencia aquí. Entonces, la recta normal a la recta tangente, que sería una recta que es perpendicular a la recta tangente, la recta normal es perpendicular a la tangente, ¿ok? Entonces, ah, ahí, ahí, ¿ok? Entonces, la recta ahí quedó un poco normal, ¿ok? La idea de lo normal es que sea perpendicular, ¿ok? Entonces, la idea es lo siguiente. Entonces, si yo lo que quiero hacer es, por ejemplo, horizontal, vertical, si yo lo que quiero es calcular entonces la ecuación de esta circunferencia, hay que tener en cuenta que esta recta que es normal, esta recta de aquí, la recta normal que es la perpendicular a la tangente, recuerden que la roja es la tangente, ¿ok? Y esta que está aquí, la verde, es la recta normal, ¿ok?
una recta que es perpendicular a la recta tangente. Aquí se forma un ángulo de 90 grados, ¿sí? Entonces la recta normal siempre va a pasar por el centro de la circunferencia, ¿ok? Si tienes una ecuación, una recta tangente, en este caso, a una circunferencia en un punto, entonces la recta normal a la tangente en ese punto va a pasar por este centro y va a pasar por este centro de acá también, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es usar esa teoría, ¿ok? Que esta recta tangente, la recta tangente que pasa por este punto, va a ser perpendicular en este caso a la ecuación de la recta normal y esa recta normal justamente pasa por los centros de la circunferencia. ¿Ok? Entonces, como tarea que vamos a hacer para empezar, calcular la ecuación de esta recta normal. ¿Ok? Entonces, si nosotros sabemos que esta es la pendiente de la recta tangente, entonces, ¿cuál sería la pendiente de la recta normal? Sería otra pendiente, llamémosla M2, que multiplicada con la pendiente 1 me da menos 1. ¿Okay? Entonces, ¿qué tenemos como pendiente 1? Como pendiente 1 tenemos la pendiente de la tangente, que sería 1. Estamos con una igualdad en la que 1 por m2 me da ¿cuánto? Menos 1. Entonces, ¿cuál es la pendiente 2? La pendiente de la recta normal. Esta es para la tangente y esta es para la recta normal. Entonces, la pendiente de la recta normal sería igual a ¿quién? A menos 1. ¿Ok? Esa es la pendiente de la recta normal. ¿Ok? Listo, entonces tengo la pendiente de la recta normal. Entonces, y tengo el punto que es 1, 2. Con ese punto y la pendiente calculo la ecuación de la recta normal, que sería y menos y1. Con el punto es 1, 2. Entonces sería y menos 2 igual a la pendiente que es menos 1, que multiplica a x menos x1. El x1 es 1. Entonces, ¿cuál sería la ecuación? Sería y menos 2 igual a menos x más 1. ¿Okay? Y al final la ecuación es y igual a ¿qué? Y igual, en este caso, si paso el otro lado del 2, entonces sería igual a 3 menos ¿quién? Menos x. ¿Okay? Esta que está aquí es la ecuación de la recta normal. ¿Okay? La recta que está aquí de verde. Esta recta de verde es y igual a 3 menos x. ¿Sí? Pero nos están diciendo que esa recta que está ahí pasa por ¿qué? Pasa por este punto y por este punto de acá. ¿Okay? Pasa por los centros de las circunferencias que no conocemos. ¿Okay? Entonces, consideremos esta circunferencia C1 y esta circunferencia C2 y los puntos, los centros de cada una de estas son X1 y Y1 y el centro de esta es X2 y Y2. ¿Okay? Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿cómo quedaría lo que vamos a realizar ahora? Quedaría de la siguiente forma. Las ecuaciones que nosotros queremos calcular son de circunferencia. ¿Cuál es la ecuación de la circunferencia? X menos x1 a la 2 más y menos y1 elevado a la 2 igual a ¿quién? ¿Cuál es el radio? ¿Cuál es el radio que nos da en el problema? ¿Tienen radio qué? 4. Y si tengo circunferencia de radio 4, ¿qué tengo que hacer? Colocar acá el radio elevado al cuadrado. Pero como el radio es 4, entonces aquí sería 4 a la ¿qué? 4 a la 2, es decir, ¿cuánto? 16. Entonces aquí colocamos 16. ¿Okay? Esa sería mi circunferencia. Aquí coloquemos y1. ¿Okay? ¿Estamos claros? Es una circunferencia con centro en el origen, perdón, con centro en x1 y y1 y con radio, en este caso, 4. ¿Okay? El radio es 4. ¿Listo? ¿Estamos? Entonces, esta que está aquí es la que vamos a calcular de primero entonces. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿cómo la vamos a calcular? Bueno, sabemos que la tangente a esa circunferencia también va a tener, en este caso, una pendiente, la cual es perpendicular, perdón, la tangente a esta curva va a ser la misma tangente a la curva en estudio, que es esta parábola, la que está en verde, ¿ok? Entonces, si tú calculas una tangente a esa parábola, va a ser igual a la tangente, en este caso, a la circunferencia, porque la circunferencia es tangente a la parábola, ¿ok? Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Tomar derivación implícita nuevamente. Si derivamos implícitamente, ¿qué quedaría? Derivando de este lado, ¿cómo quedaría?
derivada de x menos 1, x menos x1 a la 2 sería 2 por quién, por x menos x1, ¿sí? Por la derivada interna quedaría 1, más acá 2 por quién, por y menos y1, por la derivada interna que sería ¿cuánto? Y'. ¿Sí? Y en este caso, del otro lado un 0 porque la derivada de 6 da 0. Despejamos y ¿qué quedaría? No puede ir todo entre 2 y acá despejo y quedaría y' igual a quién, a menos, en este caso, x menos x1 sobre, en este caso, y menos y1, ¿ok? ¿Sí? Eso es. Entonces, esa que tenemos ahí va a ser la pendiente de la recta tangente, ¿sí? Esa es la ecuación de la pendiente de la recta tangente. Pero la ecuación de la recta tangente a esa curva, ¿ok? Eh, no es la que necesitamos. Necesitamos la ecuación de la recta que, bueno, este es para la tangente. Necesitamos la pendiente de la normal. ¿Y cuál va a ser la pendiente de la normal? Si esa es la pendiente de la recta tangente, ¿cuál sería la pendiente de la recta normal? Si este que está aquí es mi M1, por ejemplo, ¿cuál sería la de la normal? La de la normal es ¿cuánto? ¿Cuál es? Es una pendiente M2 que multiplicada con M1 me da ¿cuánto? Menos 1. ¿Y cuál sería esa pendiente? ¿Cuál es la pendiente que multiplicado con esto te da menos 1? Obviamente y menos quién, menos y1 sobre x menos x1, ¿ok? Esa es la pendiente que multiplicada con esta te da menos 1, ¿ok? Entonces, esta que está aquí es la pendiente M2, que es la pendiente de la recta normal, ¿ok? Listo, ¿qué hacemos ahora? Nosotros conocemos la pendiente de la recta normal. ¿Me dio cuánto? Por acá la tenemos. La de la normal es menos 1, ¿ok? Entonces, ese M2 que está aquí, ya sabemos que da menos 1, ¿ok? Y esa recta pasa por ¿cuál punto? La recta que necesitamos. Pasa por el punto 1, 2. Recuerden el problema. El punto es 1, 2. Entonces 1, 2. Entonces acá colocamos 1, 2 en lugar de x y y. ¿Y qué quedaría? Donde está y, colocamos el 2 y donde está x1. Entonces sería 2 menos y1 sobre quién? X que es 1 menos x1 igual a la pendiente 2. ¿Cuál es la pendiente 2? Nos dio menos 1. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quedaría esto aquí? Hay que despejar. Me quedaría 2 menos y1 igual a qué? A x1, en este caso, menos 1. Y si resolvemos esto ahí, quedaría x1. El 2 pasa al otro lado con signo negativo y el y1 pasa con signo positivo. Entonces, x1 más y1, el 2 negativo sería menos 3 o simplemente igual a 3. ¿Ok? Igual a 3. ¿Listo? Pasando mejor el menos 1 del otro lado y pasando el y1 a sumar. ¿Ok? Entonces me quedaría esta ecuación. ¿Ok? Entonces, esta es una ecuación en la que nosotros conocemos, podemos decir que y1 es igual a 3 menos x1, ¿ok? ¿Y qué vamos a hacer con esta ecuación? Bueno, ya conocemos nosotros la parábola, ¿no? Ya nosotros conocemos, en este caso, la ecuación perdón, de la circunferencia, que es x menos x1, perdón, x menos x1, así es, a la 2, más y menos y1 a la 2, igual al radio al cuadrado, ¿cierto? Igual a 16. ¿Qué tenemos que hacer aquí para obtener el punto x1 y 1? Si yo reemplazo, nótese que si yo reemplazo y1 aquí, me va a quedar esta ecuación solamente en términos de x1. Si es que reemplazo el punto x y y por el punto que es, por el punto 1, 2. Entonces, ¿cómo quedaría reemplazando? Quedaría donde está x1 menos x1 elevado a la 2 más el punto y que es 2, el valor de y es 2, menos y1, tiene y1, y1 es 3 menos x, es 3 menos x, todo esto elevado a la 2, igual en este caso a 16. ¿Okay? Entonces, ¿cómo resolvemos esto?
Ahora resolvemos acá. Quedaría 1 a la 2, queda 1, menos 2 veces el primero por el segundo, entonces menos 2x1, más el cuadrado del segundo, más x1 elevado a la 2, ¿sí? Eso por un lado. Y por este lado, ¿qué me quedaría? 2 menos 3 me da menos 1, ¿sí? Entonces sería menos 1 menos x, perdón, más x, todo elevado a la 2. Es esto que está aquí, ¿sí? ¿Y cómo resolvemos todo eso que está aquí? ¿Qué es esto? ¿Cómo quedaría? El cuadrado del primero queda 1 menos 2 veces el primero por el segundo, entonces menos 2x1, ¿ok? Más el cuadrado del segundo, entonces más x1 elevado a la 2, ¿ok? Eso es. Y el otro lado, ¿qué me quedaría? Me quedaría igual a 16, ¿ok? Seguimos, ¿qué quedaría ahí? ¿Qué nos quedaría? Por acá, 1 y 1 te da 2, ¿ok? Entonces te quedaría x1 a la 2 y x1 a la 2, te quedaría 2x1 a la 2, 2x1 a la 2, ¿qué más? Menos 4x1, ¿qué más? Por acá tienes 1 y 1 son 2, pero si pasa de este lado a restar el 16, ¿cómo quedaría? Menos 14, ¿ok? Porque el 16 pasa del otro lado negativo y acá tiene un 2, entonces sería menos 14 igual a ¿qué? A 0, ¿sí? Dividimos todo entre 2, quedaría x1 a la 2 menos 2x1 menos 7 igual a 0, ¿ok? Ahora, ¿qué hacemos? Ya puedo calcular a x1, ¿ok? ¿Y cómo lo calculo? Bueno, esta es una cuadrática en la cual se aplica fórmula general para calcular ese x1. Entonces x1 va a ser menos b. ¿Quién es b? Recuerden que esta es la forma de x al cuadrado más bx más c. Entonces la solución es menos b, el b es menos 2, entonces será 2, más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4c, entonces sería 4 a la 2, ¿queda cuánto? Menos, eh, a ver, b al cuadrado es este, entonces sería así, 4 positivo, ¿ok? Y menos 4ac, menos 4ac, entonces aquí hay un 1 imaginario, que es el a, y aquí tenemos un c que es menos 7, entonces menos 4 por 1, que es 4 por 7, entonces sería más 28. ¿Todo esto entre quién? Entre 2a, es decir, entre 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos quedaría acá? Que x1 sería igual a 2 más o menos, ¿la raíz de quién? 28, entonces sería 32, ¿cierto? 32, raíz de 32. En este caso, todo esto sobre 2. ¿Ok? El 32 lo podemos simplificar, ¿ok? Como, por ejemplo, 4 por 8, ¿cierto? Entonces, esto lo podemos escribir como la raíz de 4 por la raíz de 8, o la raíz de 16 por la raíz de 2 más bien. Entonces, más o menos raíz de 16 queda ¿cuánto? 4 por la raíz de 2. ¿Ok? Factorizando esto que está aquí, porque 32 es 16 por 2. Entonces, raíz de 16 es 4 y entonces raíz de 2 queda adentro. Quedaría esto entre 2 y al final esto es 2 entre 2 da 1. Más o menos simplifica 4 entre 2 da 2 por raíz de 2. ¿Ok? Listo. Ese es el x1. ¿Y cómo calculas el y1? Entonces se sabe que y1 es 3 menos x1, ¿no? Como y1 es 3 menos x1, entonces quedaría 3 menos el x1, que es quien uno puede escoger un punto, uno con el positivo y otro con el negativo. Entonces ahí serían las dos circunferencias, una con el más y otra con el menos, ¿ok? Entonces consideremos el caso, para la circunferencia 1, consideramos 1 más 2 raíz de 2. Y para la circunferencia 2 la consideramos con 1 menos 2 raíz de 2. ¿Ok? Entonces, si yo tengo que calcular la circunferencia 1, ¿cuál va a ser el centro? Entonces, si considero la circunferencia 1, entonces lo que tengo que considerar es 1 más 2 raíz de 2 en lugar de x1. Y te quedaría 3 menos x1, que es 1 más raíz de 2, más 2 raíz de 2. Y al final hacemos la resta 3 menos 1 a 2. Estos 2 más estos 2 menos 2 raíz de 2. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿cuál es el centro de la primera circunferencia? El centro de la primera circunferencia va a ser
1 más 2 raíz de 2, coma 2 menos 2 raíz de 2. ¿Ok? Eso es. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Colocar este centro 2, C2, reemplazarlo en donde, aquí, y mirar cuál es el otro centro C2. ¿Ok? Y listo. ¿Ok? Entonces, eso chicos. Y esta, bueno, ya estos son derivadas. ¿Ok? Ya esta derivada, me imagino que ustedes saben cuál es la derivada de cada una de estas funciones. Y sin embargo, si se les olvida, aquí se las recuerdo. Es derivar esto. ¿Ok? Aquí aplicamos regla de la cadena. Aquí la derivada de arcseno, que es esta sería mi interna. Hay que aplicar regla de la cadena. Aquí la artangente aplicamos esta, teniendo en cuenta cómo funciona interna esto. Entonces, es una cuestión de derivar. ¿Ok? Listo. Por acá tenemos razón de cambio. Entonces, tenemos un problema donde dice que un avión vuela a 5 millas de altura. ¿Ok? Entonces, tenemos este problema, donde tenemos este avión, igual vuela a 5 millas de altura. ¿Ok? La altura aquí es 5. Vuela a 5 millas de altura y pasa exactamente por encima de una antena. Entonces, cuando el avión está a 10 millas, es decir, cuando han pasado, cuando aquí tenemos un S de 10, porque me están diciendo que cuando el avión está a una distancia de 10 millas, ¿ok? Es decir, es igual a 10, el radar detecta que la distancia S está cambiando a una velocidad de 240 millas por hora, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la velocidad del avión? Entonces, ¿qué nos dicen? Nos dan este S, que está aquí, nos dicen en este caso que S es igual a 10, este es el valor de S. Nos dicen que la velocidad a la que cambia, a la que se está alejando, esto es lo que nos dan aquí, se está cambiando a una velocidad de 240 millas por hora. Desde S con respecto a T es igual a 240, que es esa velocidad, y nos dan este 5, ¿okay? Que es la altura. Entonces, si nos piden la velocidad que lleva el avión, ¿okay? La velocidad obviamente vertical en este sentido, nos piden d de x de t. ¿Okay? ¿Cómo calculamos ese dx de t? Bueno, tenemos que utilizar, por ejemplo, el teorema de Pitágoras para calcular algunas de las variables que necesitemos y tenemos que encontrar una expresión en la que podamos nosotros calcular. ¿Okay? Entonces, ¿qué tenemos? Si aplicamos el teorema de Pitágoras, aquí tenemos un triángulo rectángulo. Entonces, voy a compartir. Listo, chicos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces, en ese punto, hay que considerar el triángulo rectángulo que tenemos ahí. Ese triángulo rectángulo que tenemos, ¿qué información tenemos? Tenemos en este rectángulo, tenemos ciertos lados, ¿sí? Este rectángulo, y tenemos ciertos lados. Tenemos por acá un S, que sabemos que va a valer 10, entonces el S va a valer 10, y tenemos una velocidad para ese S que es de S de t igual a 240, ¿ok? ¿Y qué más tenemos? Tenemos por acá una altura de 5 y por acá tenemos un X, ¿ok? Y por acá está el avión volando, ¿ok? Avión volando, ¿ok? Listo. Entonces, si aplicamos, por ejemplo, teorema de Pitágoras, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado, este S al cuadrado, es igual a suma de los cuadrados de los otros dos catéteres, es decir, va a ser igual a aquí a la 2, en este caso, ¿más quién? Más 5 a la 2, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Derivar implícitamente. Entonces, si derivo implícitamente, entonces lo que tengo que hacer es tomar derivada con respecto al tiempo porque estoy estudiando velocidades, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la derivada de ese cuadrado? La derivada de ese cuadrado, ¿cuánto es? Sería 2s, ¿por quién? Por la interna, que sería derivada de s con respecto a t, ¿ok? Igual, de este lado, ¿cuál es la derivada de x cuadrado?
sería 2x que multiplica a quién, a la derivada de x con respecto a t. ¿Ok? Y la derivada de 5 a la 2, la derivada de 25, ¿cuánto da? Da 0 simplemente. ¿Ok? Entonces, ¿qué quedaría si yo quiero hacer un despeje aquí y calcular, en este caso, lo que nos piden? Nos piden de x de t, la velocidad que lleva el avión. Entonces, lo que hago es hacer un simple despeje. ¿Ok? Entonces, el despeje que tendríamos que calcular sería en el que de x de t va a ser igual a quién. Este 2x que está aquí multiplicando pasa a dividir. Entonces quedaría 2s dividido entre quién, entre 2x, y todo esto multiplicando a la derivada de s con respecto a t. ¿Okay? Entonces aquí simplifico, quedaría s sobre x, ¿okay? S sobre x por la derivada de, en este caso, s con respecto a t. ¿Okay? Nosotros conocemos en este caso a s, a x y la derivada de s con respecto a t. ¿Cierto? Conocemos a s y quién es s. Nosotros sabemos que S quién es, nos da el problema, el S es 10, ¿ok? Entonces sabemos que el S es 10, pues como el S es 10, entonces aquí vamos a colocar un 10, ¿ok? Sobre X, ¿el X quién es? Bueno, el X no lo conocemos, es este, pero lo podemos calcular usando Pitágoras, ¿ok? Y la derivada de S con respecto a T, que es la velocidad a la que se está alejando el avión, ¿okay? ¿Cuál va a ser esa velocidad? Va a ser unos 240 millas por hora. ¿Okay? Entonces tenemos todo, nos falta el X. ¿Okay? Entonces vamos por el X. Entonces vamos ya por ese X. Entonces ese X, ¿dónde lo sacamos? Bueno, simple, de aquí el teorema de Pitágoras. Entonces sería el teorema de Pitágoras que dice que ese cuadrado, que es hipotenusa, la hipotenusa va a ser la suma de los cuadrados de los otros dos catetos. Será 5 a la 2 más x a la 2. Entonces despejamos el X. ¿Cómo despejamos el X? Bueno, entonces si esto suma, va a ser el otro a restar. ¿Y quién sería x a la 2? Sería raíz cuadrada de quién. El x sería la raíz cuadrada de quién. De s a la 2 menos quién. Menos 5 a la 2. ¿Ok? Entonces sería raíz cuadrada de s a la 2. ¿Quién es s? Ya sabemos que el s es 10. Mírenlo acá. Entonces sería 10 a la 2 menos 5 a la 2. ¿Ok? 5 a la 2 da ¿cuánto? 25. Entonces sería 100 menos 25 para un total de ¿cuánto? Raíz cuadrada de ¿qué? En este caso quedaría raíz cuadrada de 75, ¿cierto? Y raíz de 75, ¿cuánto da? ¿Cuánto da? Bueno, escribo un aproximado acá de la raíz de 75. Entonces tengo un aproximado de 5 raíz de 3, ¿ok? Entonces esto es igual a 5 raíz de 3 y esto es aproximadamente, ahí ya ustedes pueden usar calculadora, ¿ok? 5.66, ¿ok? Entonces esto quedaría aquí como 5, 10 entre 5 raíz de 3, ¿ok? Se simplifica aquí, esto por 240, entonces quedaría igual a 2 sobre raíz de 3, que multiplica aquí a 240, y al final ¿cuánto queda esto? No, 240 por 2 son 440, perdón, 480, en este caso sobre raíz de 3, ¿y cuánto da esto? Entonces nos entrega aproximadamente 277.12, ¿ok? Aproximadamente 277.12, ¿ok? Esta que está aquí es la velocidad en millas por hora, ¿ok? Que lleva el avión, ¿ok? Esto en millas por hora. Listo. Eso es, chicos. Eso con respecto a este ejercicio. El otro, ¿cuál es? Entonces tenemos máximos y mínimos. Bueno, ya ustedes son expertos en máximos y mínimos. Hay que tomar esta derivada y esta derivada luego tenemos que igualarla a cero. ¿Okay? Son ejercicios sencillos, ¿okay? Donde es cuestión de tomar la derivada.
¿Cuánto da la derivada? ¿Cuánto da la derivada ahí? La derivada de esta función, de t a la 2 sobre t a la 2 más 3. De la función es t a la 2 sobre t a la 2 más 3. ¿Sí? Derivada. ¿Cuánto es esa derivada? El de abajo por la derivada del de arriba, menos el de arriba por la derivada del de abajo, será el de abajo al cuadrado. ¿Ya? Aquí da 2t, ¿no? Menos el de arriba que es t a la 2 por la derivada del de abajo, que da ¿cuánto? 2t sobre el de abajo al cuadrado. ¿Okay? Ustedes son expertos en esto ya, con tantas derivadas que han hecho. Entonces, quedaría acá, ¿cuánto quedaría? Acá quedaría ¿cuánto? 2t a la qué? 2t por este y 2t por este. Entonces sería 2t a la 3 y por acá 3 por 2 son 6. Entonces más 6t menos ¿quién? Aquí t a la 2 por t, obviamente es 2t a la 3. Y abajo ¿qué quedaría? T a la 2 más 3 elevado a la 2. Entonces aquí si simplificamos se cancela este con este y ¿qué quedaría? Quedaría solamente ¿qué? 6t entre ¿quién? Entre t a la 2 más ¿quién? Más 3. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con eso? Igualarlo a cero. ¿Cuándo es cero? Cuando t es igual a cero. Entonces, t igual a cero, ¿qué es? Es mi punto crítico. Y con ese punto crítico lo clasifico, en este caso, si es un máximo o un mínimo. Entonces, ¿cómo clasifica si es un máximo o mínimo? Tienes el cero aquí, el intervalo de menos infinito hasta cero, y el otro intervalo de cero hasta más infinito. Tomas un número aquí, por ejemplo, el menos 1, tomas acá el 1, lo reemplazas en la derivada, si te da positiva o negativa, entonces vas a tener que la función crece o decrece. En este caso, si reemplaza el menos 1, obviamente te va a dar negativo, es decir, en este caso aquí es decreciente y acá crece, entonces pasa en este caso de menos a más, y si pasa de menos a más, el punto cero que está aquí es un mínimo. ¿Okay? Y listo, eso es todo. Los ejercicios son muy sencillos, ya con ustedes hemos hecho mucho ejercicio. Entonces lo mismo van a hacer con este, pero aquí tienen que calcular qué, los puntos de inflexión. Entonces, para esto, ¿qué tienes que calcular? La segunda derivada y la igualas a cero. Y miras cuáles son los puntos de inflexión y con esos puntos de inflexión calculas los intervalos de concavidad. ¿Okay? Y luego aplicas el criterio de la segunda derivada, es importante, para mirar y estudiar los puntos críticos. ¿Okay? Entonces, tienes que calcular la primera derivada y la igualas a cero. ¿Okay? Y ahí calcular los puntos críticos. Luego, con la segunda derivada, evalúa en estos puntos críticos, entonces vas a ver si los puntos son máximos o mínimos. Y además de eso, tienes que calcular los intervalos donde la función tiene concavidad hacia arriba o hacia abajo y además de estos puntos de inflexión. ¿Okay? Entonces, es repetir lo que hemos estado haciendo en clase. Cualquier cosa, hay que revisar los vídeos. ¿Okay? Entonces, para ese, ¿qué hay que hacer? Entonces, de nuevo, como les dije, tienes que calcular cuando f' de c es igual a 0, ¿ok? Y aquí vas a tener los valores de c. ¿Cuáles son valores de c? Tienes que calcular la derivada, ¿ok? Entonces, por favor, deriva. Luego que tienes esos puntos, calcula la segunda derivada. Y esa segunda derivada la evalúas en otro valor de c. Vamos a llamarlo este c1 y este c2. ¿Ok? ¿De quién sería ese C2? Bueno, va a depender de cuál sea la derivada que calcule. Cuando tienes esos puntos, calcular los intervalos de qué? De concavidad, pero ¿con qué? Con los valores de C2. Entonces, por ejemplo, si los C2 que tuviste fueron menos 2 y 2, por ejemplo, acá colocas el menos 2, acá el 2, y saca los tres intervalos, ¿ok? Ya tú sabes cuáles son. Y luego que saca los intervalos, entonces mira si aquí hay concavidad hacia arriba, concavidad hacia abajo, concavidad hacia arriba, concavidad hacia abajo. Y fuera de eso, además de esto, estos puntos de inflexión que tenemos, perdón, estos puntos críticos que te van a dar acá, o en los puntos críticos, en los de inflexión, estos puntos de esos puntos críticos los vas a evaluar en la segunda derivada, ¿ok? Esos puntos críticos los evalúas en la segunda derivada, ¿ok? Tanto el C1 como el C2, ¿ok? Perdón, el C1 solamente, pero tanto el primero como el segundo, el tercer punto que te den, porque son varios puntos críticos los que te pueden dar. Entonces, si lo evalúas y te da positivo, recuerden que te da un mínimo, tenemos un mínimo, y si te da negativo, tenemos un máximo. ¿Okay? Entonces, ese es el criterio de la segunda derivada. Pero la segunda derivada en los puntos críticos, ¿ok? Es decir, los puntos que hacen la primera derivada igual a cero. No en los puntos de inflexión. Los puntos de inflexión son simplemente para los intervalos donde vamos a estudiar concavidad. Eso. Y este otro es un problema de optimización. ¿Okay? Este problema de optimización, nosotros tenemos que calcular, recuerden, fue lo último que vimos, la ecuación primaria y la ecuación secundaria. Entonces tenemos dos postes,
Uno de 12 pies de altura, otro 28 pies y están a 30 pies de distancia. ¿Okay? Entonces tenemos el siguiente problema. Tienes que pensar en una gráfica, la gráfica de la actividad. ¿Okay? Entonces tienes en este caso que W es igual a Y más Z, ¿sí? W es igual a Y más Z. ¿Okay? Te lo estoy dando. ¿Okay? Y tienes longitudes. Entonces, si la longitud que hay de aquí a aquí es 30, ¿okay? Y te está diciendo que esta longitud que tenemos aquí es X, pues obviamente esta otra acá va a ser 30 menos X. ¿Okay? Listo. Entonces, si tú quieres saber quién es Y y quién es Z, en términos, por ejemplo, de X, que aplica el teorema de qué? Teorema de Pitágoras. ¿Okay? Y lo que te está preguntando es dónde debe colocarse la estaca para que se use la menor cantidad de cable. ¿Okay? Entonces, si aquí nosotros queremos, si queremos saber en este caso en qué punto debemos colocar la estaca, que es en este eje horizontal, entonces lo que tenemos que calcular es, bueno, si esa estaca está a una distancia X, ¿ok? Y si yo voy moviendo esa estaca, la coloco, por ejemplo, en este lugar, aquí, acá, acá, en cualquiera de esos puntos. Entonces, lo que tengo que mirar es ese X que te va a dar la distancia, cuál sería el X mínimo o máximo que me están pidiendo. En este caso, están pidiendo un X mínimo, ¿okay? En este caso, para que nosotros usemos la menor cantidad de cable. Es un problema de optimización donde dice, quiero usar la menor cantidad de cable. Entonces, para usar la menor cantidad de cable, entonces lo que tú tienes es que ir moviendo esta estaca que está aquí en el medio para ver cuál es la que te va a dar en este caso la menor cantidad de cables. Es decir, tienes que estudiar y optimizar. Lo que tienes que calcular es dW con respecto a X y ese optimizarlo, ese sí. ¿Okay? dW con respecto a X. Porque W te da ¿qué? La longitud del cable. Porque W es Y más X, entonces Y más Z es esta longitud de aquí más esta otra longitud que tenemos acá. ¿Okay? Entonces, si yo calculo la derivada de W con respecto a X y la igual a 0, entonces yo puedo calcular ese valor mínimo. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la tarea aquí? Tomar ese W, que es el que te da la ecuación primaria, y escribirlo en términos de X para poder derivarlo. ¿Y cómo lo haces? Tienes que calcular a Y y a Z usando teorema de Pitágoras. ¿Okay? Eso es. Entonces, lo que tienes en este caso es, le voy a compartir este. Bueno, aquí abajo que tienes que la ecuación primaria, ¿ok? Entonces lo que hicimos en la clase pasada, W igual a Y más Z. Esta es la ecuación primaria, es la que vas a minimizar, ¿ok? Si vas a minimizar ese W, necesitas saber quién es Z y quién es Y en términos de X, ¿ok? Pero eso lo calculas por el teorema de Pitágoras, ¿ok? El teorema de Pitágoras que te da, bueno, tienes en este caso un triángulo rectángulo y ese triángulo rectángulo eh, tienes lo siguiente, a ver, que nos entrega el problema. Nos entrega este Z que está aquí, este Y, perdón, entrega este Y, este X y este 12. Tenemos este 12, tenemos este Y que no conocemos, el desconocido, y tenemos este X que lo podemos usar. ¿Okay? Entonces, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? La hipotenusa al cuadrado, que es Y, es la suma de los cuadrados de los otros dos catetos. ¿Sí? Entonces, ¿quién va a ser Y? Y va a ser igual a ¿quién? A la raíz cuadrada de ¿quién? 12 a la 2, ¿queda cuánto? Unos 144 más X cuadrado. ¿Sí? Entonces, donde está Y, voy a reemplazar a quién? A esta de aquí, ¿ok? Porque ya así como está, es una función que depende de X. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos? Aquí podemos aplicar teorema de Pitágoras también para calcular el Z, ¿ok? Entonces, acá tenemos otro triángulo, este triángulo, y este triángulo tiene que altura 28, y tenemos por acá Z que no conocemos, pero acá tenemos 30 menos X. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos Pitágoras de nuevo. Entonces, z a la 2 igual a quién? A 28 a la 2 más, en este caso, 30 menos x elevado a la 2. ¿Sí? Eso es. Entonces, ¿quién va a ser z? Va a ser raíz cuadrada de quién? 28 a la 2. ¿Queda cuánto? 28 a la 2. 784. Entonces, 784 más 30 menos x a la 2. ¿Ok?
Entonces, ¿qué haces? Este z que está aquí, que ya hemos calculado, lo reemplazas en dónde? Lo reemplazas claramente aquí. ¿Ok? ¿Y qué sería W? Entonces, W sería la suma de esos dos. Entonces, W sería igual a y más z. Ese y más z, recuerden que te da la longitud del cable. Entonces, sea raíz cuadrada de y de 144 más x a la 2. Y por acá, raíz cuadrada de y de 184 más 30 menos x a la 2. ¿Ok? No me vayan a sumar lo que está dentro de la raíz porque esto no se puede hacer, eso no es una propiedad. Tienen que aplicar la derivada en este caso de ambos lados. ¿Ok? Calculas W con respecto a X. ¿Ok? La derivada en este caso de esa raíz, que es 144 más X a la 2, eso lo derivo. Y derivas a esta otra raíz, 784 más 30 menos X elevado a la 2. ¿Ok? Derivas esto, una raíz, derivas a esto igualas a cero y mira cuáles son los valores de x para los cuales te da cero. Y eso van a ser los puntos que te van a dar el mínimo, ¿ok? Luego los reemplazas y obtienes en este caso ese x, que es la distancia a la que se debe colocar esta estaca, ¿ok? La estaca de aquí, para que tengamos en este caso el mínimo uso de cable, ¿ok? Listo chicos, eso es todo. Por acá.